Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar haciendo un pequeño tutorial, algo bastante rápido, para familiarizarnos un poco con el software de Mastercam y que vayamos aprendiendo a usar un poco las herramientas y todo esto. Empezamos haciendo un pequeño rectángulo, seleccionamos acá, presionamos la herramienta de rectángulo, crear rectángulo y empezamos desde acá. Cuando nos acercamos acá al centro de nuestros dos ejes, nos aparece un punto, ahí apretamos y hacemos nuestro rectángulo. A este rectángulo le vamos a dar medidas. Acá y acá me dicen cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el alto. En este caso vamos a ponerle acá 75 milímetros de ancho y 50 de alto. Le damos acá, palomita, y aceptamos. En nuestra rueda del mouse podemos acercarnos y alejarnos. Y acá en este donde dice Fit podemos hacer zoom a la parte de nuestro contorno de nuestra pieza nada más. Ahora vamos a hacer algunos agujeros, pero para yo hacer un agujero acá, otro acá, voy a hacer 4 agujeros equidistantes. Voy a usar la herramienta de Xform. Buscamos acá, ponemos Xform Offset. Esta es la herramienta que vamos a usar. Y nos dice seleccione la línea o arco para hacer el offset. Yo presiono esta de acá. Ahora me dice indique la dirección del offset. Y yo quiero hacerla hacia acá abajo. Selecciono acá. Ahora aquí me dice qué distancia debe tener. Desde acá hasta acá. En este caso vamos a ponerle 10 milímetros. Seleccionamos, le damos a esta crucecita para aplicar. Y vemos que está correcto. Ahora continuamos haciendo un offset de esta. Hacemos un clic en la línea, un clic en la parte de adentro. Y también nos queda 10. Le damos a la cruz para aplicar. Ahora uno de acá para acá. Sigue 10. Aplicamos. Uno de aquí hasta acá. Y aceptamos. Ahora vamos a usar la herramienta de círculo. Estas líneas que hemos trazado solamente son como guía para saber el punto medio en el que vamos a hacer nuestro círculo. Hacemos nuestro círculo y le decimos que va a ser de 10 milímetros. En esta parte de acá tenemos diámetro y en esta radio. Podríamos colocar 5 acá o de este lado colocar 10. Ya sabemos que el diámetro es el doble del radio. Si presionamos acá, esto se va a poner en rojo y se va a bloquear esa cantidad, por lo que los círculos siguientes que hagamos nos va a salir de la misma medida. En este caso nos es bastante útil esta parte para no estar colocando a cada rato 10 milímetros. Y seguimos colocando círculos. Seleccionamos acá. Ya nos sale el círculo de 10. Ahora seleccionamos acá. Y un clic acá. Ya tenemos nuestros 4 círculos. Si le damos aquí, ya desbloquea la cantidad. Y le damos palomita para aceptar. Ya tenemos nuestros 4 círculos acá realizados. Ahora estas líneas de acá ya no nos sirven para nada. Seleccionamos la línea con clic izquierdo y le damos suprimir. Seleccionamos, suprimir y así igual con el resto de las líneas. Ya tenemos esta parte lista. Es más o menos una placa con 4 agujeros. Esta herramienta de aquí nos sirve para redondear entidades. Seleccionamos esta. Aquí nos dice de cuánto va a ser el radio. En este caso vamos a hacer un radio de 5 milímetros. Acá ya está seleccionado. Y podemos bien seleccionar esta línea y esta línea de acá y ya nos crea el redondeo. O también si vemos por acá, nos vamos acercando aquí y solamente tendríamos que hacer un solo clic para que haga el redondeo de una vez. Igual en este caso, igual por acá. Aceptamos y palomita. Correcto. Ahora, este es un dibujo en 2D. Si es que queremos hacerlo en 3D, vamos a seleccionar acá donde dice Extrude Solids o aquí donde dice sólido, en nuestra pestaña le damos a extruir y nos dice que seleccionemos la cadena para extruir. En este caso, si yo quiero seleccionar toda esta cadena, una cadena viene a ser un conjunto de líneas. Si yo quiero seleccionar toda esta, presiono Shift y hago clic izquierdo y ya me selecciona todo el contorno de la pieza. Le doy clic en aceptar y me dice cuánto va a extruir.
y hacia dónde. Esta flecha me indica que va a extruir hacia arriba y aquí me pide la cantidad que deseo extruir. En este caso vamos a ponerle 25 milímetros. Ponemos 25 milímetros y aceptamos. Ya nos extruye la pieza 25 milímetros. Ahora, como vemos, no seleccionó los agujeros, solamente fue la parte de la pieza. Entonces, si queremos hacer el corte de los agujeros también, hacemos lo mismo, seleccionamos extruir y vamos a seleccionar los 4 agujeros. Seleccionamos este y estos de acá. Seleccionamos, aceptamos. Aquí vemos que dice que va a ser hacia abajo. En esta parte de aquí, donde dice crear cuerpo, crear body, le vamos a dar a cortar. La vez anterior, acá sí necesitamos crear, pero ahora necesitamos cortar, para que estos agujeros corten nuestro material. Y aquí, para que corte hacia el otro lado, le damos a reverse direction, para cambiar la dirección en la que va a cortar. Y aceptamos. Y ya está nuestra pieza lista. Si queremos verla como sólido, esta herramienta de acá es para verla como sólido, como una pieza. Y aquí es solo para verla como líneas. Acá tenemos lista nuestra pieza. Si queremos entrar en una pequeña introducción en lo que es el maquinado, podríamos seleccionar en qué tipo de máquina vamos a fabricar. Aquí donde dice Machine Type. Aquí estoy fresadora, torno, router. Vamos a seleccionar en este caso fresadora, que es 1000, y seleccionamos. Aquí podemos poner qué tipo de fresadora, pero en este caso vamos a ponerle por defecto. Seleccionamos ahí y se abre esta pestaña de acá. Ahora seleccionamos el tipo de herramienta o el tipo de operación que vamos a hacer en este caso. En este caso vamos a hacer la parte de contorno para maquinar todo lo que es el contorno exterior de la pieza. Aceptamos, nos dice el nombre de la pieza y dejamos así nada más y aceptamos. Aquí nos dice que seleccionemos la cadena. Seleccionamos acá esta parte de aquí donde dice Shine, significa cadena, y luego le decimos la cadena que queremos, que va a ser la exterior, que es la que queremos mecanizar para hacer el contorno. Presionamos la tecla de Shift para que se seleccione toda la cadena y con Shift presionado hacemos clic izquierdo. Ahí nos podemos ver que todo se pone amarillo, todo esto acá. Ahí está, ahí vemos la dirección. En este caso dice que va a empezar hacia acá. Aquí le damos para cambiar la dirección, para que sea hacia afuera, y aceptamos. Ahora nos abre una ventana donde seleccionamos la parte de contorno. Aquí donde dice Tool, vamos a seleccionar herramienta. Vamos aquí a la librería de herramientas, donde dice Select Library, y vamos a seleccionar qué herramienta vamos a utilizar. Si es que no les aparece así, si creo que viene así por defecto, solamente los detalles, ustedes van a presionar clic derecho, donde dice View, ponen iconos grandes y seleccionan la herramienta que van a utilizar. En este caso yo voy a utilizar un en 1000 de 2 filos de 20 milímetros. Selecciono ese y voy a aceptar. Ahora acá esto lo dejamos así. En parámetros de corte, la compensación de la herramienta la dejamos izquierda igual. Y aquí en Let In, Let Go lo deshabilitamos. Aquí le quitamos la palomita. Multipass lo dejamos así. En Linking Parameter es donde debemos poner aquí absoluto, absoluto y absoluto. En este caso me dice de qué parte o cuánto es la medida de la pieza en la parte de arriba. Acá nosotros hemos hecho la extrusión de 25 milímetros, por lo que en este caso vamos a colocar 25. Y me dice que hasta dónde va a llegar y sería hasta 0, sería el punto 0. Y aceptamos. Acá, si se dan cuenta, me aparece en el interior, por lo que
no está bien, tiene que estar por la parte de afuera. Seleccionamos otra vez parámetros, vemos que abra, y aquí en la compensación de la herramienta la ponemos derecha y aceptamos. Le damos acá para que actualice. Esto nada más lo estamos haciendo para que vayamos aprendiendo lo que es el mecanizado y la simulación. En este caso vemos que ya sí fue por la parte de afuera, pero me está haciendo el corte en un solo corte. Aquí podemos seleccionar para que lo haga en varias múltiples pasadas, pero en este caso con fines solamente educativos lo dejamos así. Ahora para los agujeros seleccionamos otra vez aquí en Toolpad, seleccionamos Drill, que es agujero, y ponemos Entities, que son las entidades que deseamos perforar. Aquí vamos a seleccionar este agujero de acá, los 4 agujeros. Seleccionamos y aceptamos. Ahora va a desplegar un menú donde nos dice la operación que vamos a hacer, va a ser de perforado. Seleccionamos herramienta, Tool, vamos a la librería. Estos agujeros dijimos que eran de 10 milímetros, por lo que vamos a necesitar una broca de 10 milímetros. Estas Center Drill son brocas de centro. Nosotros necesitamos una que diga Drill de 10 milímetros. La buscamos hasta que encontremos acá está Drill 10.0 Drill. Seleccionamos esa y aceptamos. En los parámetros de corte, aquí en Linking Parameters, seleccionamos todo absoluto, y le decimos que la parte de arriba de la pieza empieza en 25 y vamos a ir hasta 0, o podríamos ir un poco más allá, porque la fresa tiene un pequeño cono acá, la broca. Entonces, como queremos agujeros pasantes, seleccionamos un poquito más allá, ponemos -2 y aceptamos. Ahora, para ver la simulación, podríamos hacerlo acá si lo queremos ver con líneas. Aquí en esta parte le damos play y vemos cómo va perforando los 4 agujeros. Si lo queremos ver como sólido, presionamos acá y ahí está como sólido, le damos play aquí y ahí nos hace los 4 agujeros. Acá podemos controlar la velocidad con la que vamos a ver la simulación. En este caso está algo rápido. En este caso solamente estábamos viendo la parte de los agujeros porque estaba seleccionado acá, pero si queremos ver toda la pieza, seleccionamos aquí donde dice Machine Group para que sea toda la pieza, y para simularlo presionamos acá si lo queremos ver como sólido, y aquí si lo queremos ver así en líneas. Le damos play y vemos todo el recorrido de la herramienta. Ahí cambió, puso su broca y finalizó. Le damos a aceptar. Ahí también, para simularlo en la fresadora, aquí donde dice, esta es la herramienta de simulación, que si no la tienen, hacen clic derecho por acá, y aquí donde dice Machine Simulation, lo activan. En este caso yo lo tengo activado, le damos aquí a Run Simulation, aceptamos, y nos va a hacer la forma de la máquina y todo, de la fresadora. En este caso, aquí está nuestra pieza. Ahí está la pieza y tiene para empezar. Ahí está seleccionando el contorno. Luego debería cambiar la herramienta y empezar a perforar. Ahí está con la broca y nos hace los 4 agujeros. Bueno amigos, hasta aquí el video. Agradezco que dejen su like si les ha gustado y suscríbanse si desean recibir más contenido de este tipo. Hasta luego.